Le dijeron que se sentara atrás, pero minutos después, la misma azafata que dio la orden con la seguridad de alguien acostumbrado a ser obedecido se encontraría ante una verdad para la que no estaba preparada, una que desbarataría su control y expondría las consecuencias de hacer suposiciones en el cielo antes de empezar. Comenta abajo desde donde estás viendo y si te gustan historias como esta, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para más. Ahora adentrémonos en el asunto. La puerta de embarque vibraba con el habitual ruido blanco de maletas con ruedas, anuncios de embarque y el ocasional taconeo de tacones sobre las baldosas. Pero para Jordan Reed, cruzar la pasarela era como subir a un escenario donde el guión ya había sido escrito por alguien que nunca lo había conocido. Vestía una sudadera gris carbón, vaqueros oscuros y unas Nike impecables. Jordan parecía un pasajero normal, de unos 30 años, delgado, con un maletín de cuero y un tono de voz suave que rara vez llamaba la atención a menos que lo provocaran. Asintió cortésmente a la azafata de primera en la puerta del avión y se dirigió a su asiento en primera clase. Trace. No lo hizo alarde. No mostró la tarjeta de embarque dorada, ni caminó con la arrogancia que la gente suele esperar de alguien en su posición. En cambio, se movió con la tranquila confianza de alguien acostumbrado a que cuestionen su valía y que sabe exactamente cuándo revelar la verdad. Al acercarse a su asiento, un silencio lo siguió. Los ojos levantaron la vista y luego volvieron a bajar rápidamente. Los pasajeros intercambiaron miradas y susurros se cruzaron como notas en un aula. Pero Jordan siguió caminando hasta llegar a su fila y dejó el maletín. Pero entonces llegó su Elise Bennett, azafata con 10 años de experiencia, uniforme azul marino impecable, cabello recogido en un moño apretado y una voz que podía detener las turbulencias en seco. Se quedó a pocos metros de distancia, observándolo como un bibliotecario que atrapa a un estudiante en una sección restringida. Disculpe, señor. Su tono era empalagoso, pero quebradizo. ¿Puedo ver su tarjeta de embarque? Jordan giró la cabeza lentamente, captando su mirada con una expresión más cansada que sorprendida. Por supuesto, dijo con comedida cortesía. Le entregó la tarjeta. Ella la tomó sin apenas mirarla antes de que su expresión cambiara. Su sonrisa se adelgazó como hielo que se agrieta. Este asiento es de primera clase, dijo como si lo hubiera pillado con las manos en la masa. Jordan asintió levemente. Lo sé. Elise se detuvo irguiéndose como si su postura justificara su autoridad. Creo que ha habido una confusión. Dijo que tendrá que trasladarse a la cabina trasera. Jordan ladeó la cabeza ligeramente, como quien decide entre reír o hablar, pero optó por la vía diplomática. Le aseguro que reservé este asiento yo mismo. Voy a tener que pedirle que se mueva, señor. Su voz era ahora más firme, más directa. Quizás malinterpretó al grupo de embarque o tal vez dejó la frase en el aire como invitándolo a completar los espacios en blanco. No lo hizo. Jordan se incorporó lentamente buscando su maletín de nuevo mientras se oían murmullos cerca. Un hombre en el uno bajó el periódico para observar el drama. Una mujer en diagonal detrás de Jordan le susurró algo a su marido. Ambos se miraron fijamente. Elise hizo un gesto hacia el pasillo. Te acompaño, dijo como si le hiciera un favor. Jordan no discutió. No porque ella tuviera razón, sino porque él estaba calculando algo mucho más significativo que el insulto que su suposición acababa de infligir. Mientras caminaban por el pasillo pasando filas y filas de pasajeros, la incomodidad se extendió como una turbulencia. Nadie hablaba todavía, pero observaban algunos con curiosidad, otros con la incipiente certeza de que podrían estar presenciando un error en tiempo real. Lo llevaron a un asiento central en clase turista. Chirriaba al sentarse y apenas tenía espacio para las piernas para alguien de su altura. No se quejó, simplemente sacó su teléfono y tecleó algo rápidamente en la pantalla. No se vio enojo ni arrebato, sino un cambio en el aire de la cabina, como si alguien hubiera roto una ventanilla en pleno vuelo. Elise regresó a primera clase. Su paso volvió a ser seguro, como si se hubiera restablecido el orden. Repartió jugo de naranja y se disculpó con los pasajeros más presentables. El equilibrio se había restablecido, o eso creía a ella. Pero 20 filas atrás, el teléfono de Jordan vibró. Al mirarlo, sonrió levemente y lo guardó. El hombre de la primera clase se inclinó ligeramente hacia el pasillo, mirando hacia atrás, y luego se giró hacia la mujer a su lado, le susurró algo que la hizo parpadear 2 veces y luego jadear suavemente. Ellos lo sabían, pero Eliso, todavía no, porque justo cuando llegó a la cocina, la puerta del capitán se abrió y el primer oficial se asomó. Su voz era baja y seria. Elise, ¿puedo verte un momento? Las palabras no eran de enojo, pero algo en su precisión se sintió extraño. Elise parpadeó y asintió,
siguiéndolo por el estrecho pasillo hacia la cabina, sin darse cuenta de que su mundo estaba a punto de cambiar de altitud. Creía haber ganado. Creía haber manejado la situación como se les enseña a los auxiliares de vuelo, rápida, decidida y profesional. Pero cuando entró a la cabina minutos después y vio quién la esperaba, ya era demasiado tarde. El hombre al que había acompañado hasta atrás no era solo un pasajero más con un billete dorado y una sonrisa discreta. Era alguien con un alcance mayor que el fuselaje. Y cuando mostró su identificación, no solo confirmó su asiento, sino que trastocó por completo su control. Si te unes a nosotros, comenta desde dónde nos ves y suscríbete para más historias como esta, porque esta es solo el comienzo. La cabina se sintió más pequeña de lo habitual, claustrofóbica casi en el momento en que Elise cruzó la puerta. El primer oficial la cerró tras ella, encerrándola como en una bóveda. El capitán levantó la vista de su consola. Su expresión era indescifrable, pero su mirada era aguda, como si ya supiera algo que ella desconocía. Elise permaneció rígida con las manos cruzadas frente a ella. ¿Sí, capitán?, preguntó. Una confusión se le apretaba en la garganta. Recibimos un mensaje de la empresa hace un momento. El capitán dijo que su voz era tranquila, pero con un matiz desconocido, algo que no le sentaba bien. Aparentemente se presentó una queja desde el interior del avión. Elise frunció el ceño. ¿Una queja, señor? ¿Sobre qué? No respondió de inmediato. En lugar de eso, asintió con la cabeza hacia el primer oficial, quien tocó varias veces una pantalla lateral y luego la giró hacia ella. Él se inclinó hacia adelante y lo que vio le secó la boca. Había aparecido una imagen digital en la pantalla. No solo un manifiesto de pasajeros, sino una alerta marcada en rojo de alta prioridad. Incluía el nombre de Jordan M. Redento 13. Anulación del estado del vuelo. Ejecutivo activo. Monitoreo de seguridad habilitado. Ejecutivo. ¿Qué? Susurró parpadeando. Jordan Reed. ¿Quién es ese? El capitán se recostó ligeramente cruzándose de brazos. Lo sacaron de su asiento asignado. Ellis. Y ahora tenemos un problema porque el señor Reed no es solo un pasajero de primera clase, también es asesor ejecutivo del Departamento de Transporte Nacional. Y enlace directo con el Consejo Federal de Aviación. Hoy no volaba en vuelos comerciales por la vista, volaba para inspeccionar el cumplimiento de los procedimientos en todas las operaciones de nuestra aerolínea y evaluar nuestra capacitación sobre diversidad y prejuicios. Elise dio un paso atrás. Su boca se abrió y cerró como si se cortara la radio. Le costó hablar. Yo no sabía quién era. Su voz salió débil. A la defensiva. No lo reconocí. Y en ese momento el capitán respondió. Su voz ya no era neutral, su mirada era firme. No lo reconociste porque no buscabas un nombre, buscabas una cara, una mirada, un tipo. Y por eso acabas de iniciar una revisión interna completa en pleno vuelo. Las piernas de Elise se sentían débiles, como si una turbulencia la hubiera golpeado sin previo aviso. Perdió el equilibrio y se agarró al marco de la puerta para apoyarse. Señor, ¿puedo explicarlo? Empezó, pero el capitán levantó la mano. Esto no es algo que se pueda justificar. No se trata de olvidarse de marcar un nombre. Se trata de una decisión apresurada con suposiciones al volante. De vuelta en clase turista, Jordan se sentó en silencio. Su compañera de asiento, una empresaria de unos 50 años, estaba navegando en una tableta, pero no dejaba de mirarlo de reojo como si intentara descifrarlo. Jordan no reaccionó. Sus ojos estaban fijo en el respaldo del asiento frente a él. Su mente ya iba 3 pasos por delante. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje parpadeaba en la pantalla. Confirmado. Equipo de cumplimiento total en marcha. FAA notificada. Los labios de Jordan se curvaron ligeramente, no por satisfacción ni por rencor, sino por algo más profundo. La silenciosa reivindicación de saber que por una vez el sistema había detectado el sesgo en tiempo real, salió finalmente de la cabina. Su rostro palideció, su compostura se quebró y en cuanto regresó a la cocina de primera clase, Dennis, el auxiliar de vuelo de mayor edad, la vio y arqueó una ceja. ¿Qué te pasa? Pareces haber visto un fantasma. Elise no respondió. No podía. Estaba intentando procesar lo que le acababan de decir cuando una nueva voz cortó el aire. Algo inesperado. Damas y caballeros. Les habla su capitán. Por favor, permanezcan sentados. En breve haremos un anuncio. Gracias por su cooperación. Los pasajeros intercambiaron miradas confusas. Algunos levantaron la vista de los libros o películas mientras el suave zumbido de la cabina pasaba de ser casual a curioso. Las señales de cinturón de seguridad no habían cambiado,
Pero algo en el tono de voz del capitán hizo que todos se sentaran un poco más erguidos y entonces sucedió. Jordan se levantó. No dijo ni una palabra a su compañero de asiento ni a los pasajeros que lo rodeaban. Simplemente caminó con calma y determinación hacia primera clase. Sus pasos eran lentos, pero algunos ojos lo seguían. Algunos confundidos, otros al darse cuenta. Elise se giró justo a tiempo para verlo acercarse. La expresión de su rostro cuando sus miradas se cruzaron fue el momento en que todo encajó, no solo para ella, sino para todos los que la observaban. Jordan metió la mano en su chaqueta y sacó su billetera, pero no buscaba dinero ni una tarjeta de embarque. La abrió para revelar una placa de identificación federal con letras doradas que reflejaba las luces de la cabina como la luz del sol a través del cristal. La levantó para que solo Elise y Dennis pudieran verla. Y luego pronunció 5 palabras más duras que cualquier acusación. Estaba sentado en el Tresa. Elise se quedó sin aliento, le temblaban las manos. Dennis retrocedió parpadeando como si intentara comprender lo que veía. Los pasajeros cercanos empezaron a susurrar. Algunos se erguían. Los teléfonos se inclinaban discretamente. Las cámaras grababan detrás de las bandejas. Jordan no levantó la voz, no amenazó, simplemente colocó la placa con cuidado en el mostrador y añadió con calma. Ahora volveré a mi asiento asignado. Si es aceptable o preferiría explicar su decisión a la FAA cuando aterricemos. El silencio que siguió fue más fuerte que los motores. Volvió a sentarse en primera clase con la calma de un hombre que no tenía nada que demostrar y sin embargo todo había cambiado. En el momento en que reveló la placa, la cabina cambió no solo en tensión, sino en jerarquía, porque ahora todos lo sabían. No era solo un paso en falso, era un error en el registro federal, pero justo cuando parecía que lo peor estaba por venir, el avión fue sacudido por algo que nadie vio venir. Una segunda amenaza, una que hizo que la primera pareciera el preludio de algo mucho más peligroso. Esta es la parte donde todo explota. Si sigues viendo, comenta. Esto se está volviendo loco. Y no olvides suscribirte porque, ¿qué pasa después? No lo verás venir. El cinturón de seguridad de Jordan se ajustó de nuevo mientras regresaba tranquilamente al Tresa, el mismo asiento del que Elise lo había sacado apenas 23 minutos antes. No habló, no la miró, pero ese silencio dijo más que cualquier arrebato. Los pasajeros a su alrededor se removieron en sus asientos, mirándolo como si lo vieran por primera vez. Y tal vez era así, porque ahora sabían que no era solo un tipo tranquilo con zapatillas y sudadera, era alguien con alcance, alguien con autoridad que trascendía las paredes de la cabina. Y Lee se retiró a la cocina con la mente dando vueltas. Le temblaban las manos al alcanzar un montón de tazas. Derribó 2 sin darse cuenta. Dennis las recogió en silencio, observándola de reojo. ¿Estás bien?, él preguntó. Pero ella no respondió. En realidad, no porque su mundo daba vueltas más rápido de lo que podía corregir. No lo sabía. Finalmente susurró, no sabía quién era. Dennis no respondió de inmediato, solo suspiró y dijo las palabras que dolieron más que el silencio. Tal vez deberías haber preguntado antes de decidir quién pertenecía aquí arriba. Antes de que Elise pudiera responder, las luces parpadearon. No se apagaron del todo, solo se atenuaron rápidamente y luego volvieron a brillar. Pero fue suficiente para que todos levantaran la vista. Un par de pasajeros se miraron con inquietud. Turbulencia. Una mujer murmuró, pero el aire había estado tranquilo desde el despegue. Él sintió la descarga de adrenalina por segunda vez en una hora, pero esta vez era diferente. Se acercó al intercomunicador, pero justo entonces la voz del capitán volvió a sonar por el altavoz y esta vez no era rutinaria. Damas y caballeros, nos han informado de un pequeño problema técnico en la cabina. Estamos en comunicación con el control de tierra y seguimos los protocolos de seguridad estándar. Por favor, permanezcan sentados por el momento y esperen nuevas instrucciones. Gracias. Un escalofrío recorrió la cabina. Las palabras no eran alarmantes por sí solas, pero el tono del capitán tenso. No su habitual cadencia constante fue suficiente para desatar algo más profundo. Jordan Tercero, Los Ojos. No reaccionó externamente, pero internamente todo su instinto entrenado se activó. Su mano se deslizó dentro de su blazer de nuevo, no por la placa esta vez, sino por el teléfono seguro que llevaba en el bolsillo oculto. Escribió rápidamente, no hay llamadas innecesarias. Problema reportado por la cabina. Confirmar la situación. Vigilancia. La expresión de Elise se ensombreció al leer la inquietud en los rostros de los pasajeros. Se giró hacia Dennis, quien ahora parecía visiblemente tenso. ¿Qué pasa?, murmuró. No para ella, sino para sí mismo. Mientras tanto, en la fila 14,
Un pasajero que había estado callado todo el vuelo, un hombre alto, con una chaqueta de cuero negra y gafas de sol oscuras, aún puestas a pesar de la luz tenue, se removió en su asiento y luego se levantó lentamente, caminando hacia la parte trasera del avión. La azafata Clara lo notó de inmediato. Disculpe, señor, necesito que regrese a su asiento por ahora. Se giró hacia ella y sonrió levemente. Está bien, voy al baño. Clara dudó, pero asintió. No quería alarmar. Todavía no, pero Jordan ya lo estaba observando. Jordan no conocía al hombre por su nombre, pero algo en su forma del movimiento desencadenó una advertencia que trascendía la lógica. Era la postura, el ritmo, demasiado suave, demasiado calculado. No era la típica caminata de descanso para ir al baño. Sus dedos golpearon el borde del asiento una vez y luego 2 veces más. Un código, no para él, sino para avisar al equipo de comunicaciones seguras al otro lado del teléfono. Código a posible amenaza secundaria. En espera. La tensión del avión, antes centrada en una humillante decisión sobre el asiento, se transformaba en algo completamente diferente. Ellie seguía sin entender lo que veía, pero lo presentía y eso era peor. Miró hacia el pasillo cuando el hombre de la chaqueta se detuvo frente al baño un segundo más de lo debido. Luego metió la mano en su abrigo. Clara contuvo la respiración. Jordan ya se estaba levantando de su asiento antes de que nadie procesara lo que estaba sucediendo. Señor, necesita regresar. La voz de Clara se quebró, pero el hombre no se giró y en el momento en que su mano volvió a moverse, Jordan estaba allí, a un paso de distancia. Un brazo interceptó el movimiento. Un movimiento tan rápido y controlado que la mayoría de los pasajeros ni siquiera se dieron cuenta de que algo estaba sucediendo hasta que Jordan tenía al hombre contra el mamparo. El brazo inmovilizado hacia atrás y el abrigo abierto de un tirón revelaban no un arma, sino una mochila con cables por dentro. Alguien gritó. Clara se tambaleó hacia atrás. El llanto de un bebé en la parte trasera se unió al caos de pasajeros. Gritando, manos agarrando los reposabrazos, rodillas empujando. Los respaldos estaban abarrotados, pero la voz de Jordan lo atravesó todo con claridad. Gritó sosteniendo la mochila contra las manos temblorosas de Clara. Llama al capitán. Dile que inicie el cierre de emergencia. Dennis corrió hacia Clara para ayudarla a agarrar el intercomunicador. Elise, paralizada a mitad del pasillo, solo podía mirar fijamente cómo tiraban al hombre al suelo. Jordan sostenía una placa federal en alto sobre su cabeza. Los pasajeros observaban la escena con los ojos abiertos, algunos llorando, otros grabando. Y Elise se dio cuenta de que este vuelo ya no estaba bajo revisión. Este vuelo se había convertido en una operación federal. Expuso la amenaza en segundos. Neutralizó a un sospechoso en pleno vuelo antes de que la tripulación procesara lo que estaba sucediendo. Pero en el momento en que Jordan levantó la placa ante toda la cabina de primera clase, el ambiente del vuelo cambió de nuevo. Esta vez no era solo miedo ni tensión, sino incluso respeto. Pero justo cuando parecía que había recuperado el control, una nueva voz llegó por la radio, una que lo paralizó incluso a él, porque ya no era una misión en solitario, era parte de algo mucho más grande de lo que nadie imaginaba. Jordan ya no era solo el cazador, era el cebo. Si sigues esta historia, comenta, este vuelo es una locura y compártela, porque la tormenta sigue creciendo y no creerás lo que viene. La cabina aún no se había recuperado del todo del enfrentamiento. Los pasajeros seguían susurrando. Miraban hacia atrás, donde el hombre del abrigo negro estaba sentado, atado con bridas a un asiento, ahora custodiado por Dennis y Clara. No hablaba, solo miraba al frente, ilegible, como si supiera algo que nadie más sabía. Pero era Jordan quien atraía todas las miradas, se movía como si acabara de revelar su verdadera identidad, pero solo había arañado la superficie. Regresó por el pasillo, asintiendo brevemente al oír la voz del capitán por el intercomunicador. Gracias por su cooperación, pasajeros. La situación está bajo control. Por favor, mantengan la calma y permanezcan sentados mientras colaboramos con las autoridades federales. Jordan no se inmutó, pero en el fondo de su bolsillo, su dispositivo seguro volvió a parpadear. Una notificación iluminó la pantalla como una bengala de advertencia. Cambio de parámetros. Nuevo agente detectado en el manifiesto. Afiliación desconocida. Estado. Integrado. Proceda con precaución. Se detuvo a medio paso, mirando rápidamente hacia la parte delantera del avión, hacia alguien o algo que no había considerado. Y entonces la voz cobró vida por el canal interno de la cabina de vuelo. Una voz que reconoció, pero que no había oído en más de 6 años. Bueno, señor Reid. La voz era masculina, suave,
pero burlona. No creía que nos volveríamos a encontrar en un 75, ¿verdad? Jordan apretó el reposacabezas a su lado. Sume Coria. La voz no venía de la cabina. Estaba secuestrando la línea interna de la tripulación. Alguien estaba dentro de la red. Soy el oficial de seguridad de vuelo, Jordan Reed. Identify quiz. Dijo con la suficiente claridad para que Dennis y Liz lo oyeran, pero lo suficientemente bajo para que los pasajeros no entraran en pánico. Ahora, porque iba a arruinar la sorpresa. Dijo la voz con calma. Además, usted es quien mostró su mano demasiado pronto. Solo agarró el ceñuelo. El corazón de Jordan no se aceleró. Había aprendido a superar eso hacía años, pero algo en su interior cambió. No era miedo exactamente, sino algo más frío que ese cálculo. Se giró hacia Clara, que estaba pálida de adrenalina. Dijo en voz baja. Lleva la cartera a la cabina. Que el capitán inicie el protocolo de cierre total. No más retrasos. Dennis se acercó. ¿Quién es esa voz? La respuesta de Jordan fue entrecortada. Alguien de una operación incendiada en Múnich. Alguien que debería haber muerto. En primera clase, Elise lo observaba todo. Atónita, el hombre al que descartó como pasajero no cualificado, acababa de tomar el mando de toda la cabina y ahora estaba tranquilo y en control de una manera que nadie, ni siquiera ella, había experimentado jamás. Dio un paso al frente sin saber qué decir, quizás para disculparse, quizás para preguntar qué estaba pasando realmente, pero Jordan se giró hacia ella primero y lo que dijo la dejó sin aliento. Tu lista de pasajeros no está completa. Ellis parpadeó. ¿Qué? Jordan giró su teléfono hacia ella, mostrando el manifiesto con filas de nombres cruzados con identificaciones biométricas y una entrada marcada en rojo cerca de la parte superior. Mensajero de la embajada. Identificación desconocida. Esa persona nunca pasó por los canales habituales de autorización. Dijo en voz baja que se habían introducido en el sistema después del embarque. Había alguien escondido a plena vista y no era solo un pasajero. Él se quedó boquiabierta. Nosotros revisamos a todos. No por esto. Jordan respondió sec. No se suponía que lo hicieras. Mientras tanto, en la parte trasera del avión, el hombre del abrigo negro, el que llevaba una brida, y era silencioso, sonrió levemente, apenas lo suficiente como para notarlo. Apoyado contra la ventana, sus ojos observaban a Jordan como si esperara el siguiente acto. Clara regresó de la cabina sin aliento. Te quiere adelante. El capitán dijo, hay otra alerta. Jordan se movió rápidamente, escabulléndose entre los pasajeros atónitos mientras Elise los seguía, todavía intentando procesarlo todo. Clara se inclinó hacia Dennis y le susurró. ¿Qué está pasando en este vuelo? Dennis negó con la cabeza lentamente, pero en el fondo ya sabía que ya no era un vuelo de Nueva York a Chicago, era un tablero de ajedrez en movimiento. Dentro de la cabina el aire estaba tan denso como siempre, pero ahora parecía una bóveda sellada de secretos. El capitán Doy alzó la vista con expresión sombría. Acabamos de recibir una redirección del cuartel general. Dijo que nos llevan a un corredor aéreo seguro con prioridad de la FA. Escolta en 15 minutos. ¿Por qué? Preguntó Jordan sin rodeos. El capitán giró la pantalla hacia él y lo que vio Jordan detuvo todos sus pensamientos. Era una imagen granulada pero nítida. Tomada por una cámara del aeropuerto apenas horas antes, mostraba a una persona subiendo al avión, a una mujer con una gabardina color canela y grandes gafas de sol, abordando con un grupo de pasajeros que sostenían lo que parecía un estuche de violín. El pie de foto decía, unidad de limpieza activo en la sombra, probablemente hostil. No se enfrente solo. Jordan se tragó el operativo. No era el hombre de negro, era otra persona, alguien que seguía caminando libremente por el avión. Y entonces el intercomunicador volvió a sonar, pero esta vez no era el piloto, esta vez era la voz de antes. Hagamos esto interesante. La voz dijo suavemente. Tienes 30 minutos para encontrarme, Jordan. O haré lo que vine a hacer y ninguna placa en tu bolsillo lo impedirá. La voz se burlaba desde los altavoces, tranquila, fría y segura. Pero lo que no esperaba era que Jordan Reed no estuviera allí solo para observar, informar o hacer cumplir las políticas. Estaba allí en una misión, una de la que ni siquiera la tripulación de vuelo había sido informada. Y mientras los segundos pasaban y el avión cruzaba las nubes a toda velocidad, Jordan tomó la decisión no solo de detener una amenaza, sino de exponer toda la operación que se escondía a bordo de este vuelo comercial. El enfrentamiento final no sería silencioso, sería un caos envuelto en la verdad, y cada pasajero presenciaría el desenlace de algo mucho más grande que un vuelo antes de aterrizar. Comenté.
Sabía que esto era más que un problema de asientos. Y comparta esta historia porque los minutos finales lo dejarán boquiabierto. La cabina era ahora una sala de guerra. Pantallas brillantes, alertas rojas, voces rápidas del comando de la FA transmitiendo inteligencia en vivo a través de un enlace de comunicación seguro. Jordan estaba cerca del capitán, su cuerpo inmóvil, pero su mente moviéndose a la velocidad del fuego y el ajedrez combinados. Clara y Dennis guardaron silencio mientras la puerta de la cabina se cerraba tras ellos. Elise estaba en el umbral, inmóvil, sin hablar, simplemente observando a este hombre. Había intentado empujar hacia la parte trasera del avión para apoderarse del cielo. Tenemos múltiples identidades ocultas en el manifiesto, dijo Jordan. Al acceder a las superposiciones cifradas, alguien manipuló la base de datos antes de embarcar y fusionó 3 alias en un solo perfil. Pero esto no es una misión en solitario. El capitán frunció el ceño. ¿Quién es el objetivo? La voz de Jordan era tan silenciosa como un trueno. El objetivo soy yo. La cabina se quedó en silencio por un instante, sin aliento. Nadie se movió. Este vuelo era un cebo. Jordan continuó. Alguien en la agencia sospechaba que había una brecha en nuestra red de transporte. Me enviaron no solo para monitorear, sino para confirmar. Y cuando mostré mi identificación y descolgó, demasiado pronto, activé la siguiente fase. ¿Crees que te van a atacar en el avión? Dennis preguntó en voz baja. Ya lo tienen. Jordan dijo que en cuanto saqué a ese hombre del pasillo, cambiaron de jugador y fue entonces cuando llamaron. 3 golpes lentos en la puerta de la cabina y luego silencio. Claire D.I.O. Unrespingo. Dennis S.E. Gyro. Él se entreabrió los labios, pero no dijo nada. Capitán. Una voz femenina dijo desde el otro lado de la puerta. Necesito hablar con el señor Reed, por favor. Es urgente. La voz era familiar, suave, educada y refinada. Jordan se giró hacia el sonido y entrecerró los ojos. Es ella, susurró la mujer de la gabardina. La de la tintorería se movió rápido antes de que los demás pudieran reaccionar. Sacó una fina herramienta metálica de su cintura, un escáner no más grande que un encendedor. Abrió la puerta de la cabina él mismo. La mujer se quedó allí. La gabardina había desaparecido, ahora reemplazada por una chaqueta de tripulación de vuelo, sin identificación, sin carro, solo ojos que lo observaban como un halcón observa a un ratón antes de decidir si matarlo o llevárselo. Señor Rey, dijo amablemente. Hemos estado intentando contactar con usted. Sonrió y la cabina se enfrió. Jordan no respondió con palabras. En cambio, levantó el escáner y lo apuntó al pecho de ella. Un segundo después, un pulso de alta frecuencia parpadeó en rojo en la pantalla. Credential falsa. Disajust biometrico integrado. Nivel de amenaza máximo. Y así se abalanzó. La cabina se convirtió en un pelea en segundos. Jordan esquivó su primer golpe, agarrándola de la muñeca y girándola lateralmente, aprovechando el impulso para estrellarla contra la pared, pero era rápida. Más rápida de lo que nadie a bordo tenía derecho a hacer. Su codo le rozó el hombro. Su pie se enganchó bajo el panel de aviónica. Las alarmas empezaron a sonar. El capitán gritó: «Salgan de la cabina. Salgan. Ya». Clara y Dennis se lanzaron. Clara agarró un extintor y golpeó las rodillas de la mujer. Dennis intentó sujetar sus brazos, se deslizó entre ellos como un líquido hasta que Elise, que no se había movido, dio un paso adelante e hizo lo impensable. Agarró el brazo de la mujer y le clavó el escáner a Jordan en la espalda, sujetándolo allí como un desfibrilador descontrolado. La mujer gritó. Las luces de la cabina parpadearon de nuevo y luego silencio. Se desplomó en el suelo inconsciente. Su cuerpo se contrajo una vez antes de quedarse quieto. Jordan jadeó apoyado en la pared. Dennis con los ojos muy abiertos. Clara temblaba. Elise miró fijamente lo que había. Lo hizo como si ya no estuviera segura de K. ¿Estás bien?, preguntó Jordan sin aliento. Elise levantó la vista y por primera vez pronunció las palabras que debería haber dicho hacía horas. No tenía ni idea de quién eras. Jordan S. Enderizo. ¿Quién soy? No importa. Lo que hago, sí. Pero entonces el giro final. El intercomunicador volvió a vibrar, pero nadie lo había tocado. Era la voz. La voz original, no la del limpiador, no el ceñuelo. Una capa más se desprendía. Inteligente Rey, dijo la voz lentamente, pero sigues pensando. Es demasiado pequeño. Revisa el 11C. La mirada de Jordan se dirigió al manifiesto. Dennis ya estaba mostrando el número de asiento. Sus manos temblaron ligeramente al abrirla.
Dentro había documentos sellados, marcados como autorización superior, solo interagencias. Y debajo de eso, un segundo dispositivo parpadeaba con una luz LED roja que no provenía de ningún dispositivo electrónico que un pasajero debiera llevar. Un transmisor temporizado se giró y gritó: «Capitán, bloqueo evasivo». Ya. La cabina se selló. El avión se inclinó bruscamente, adoptando una nueva trayectoria de descenso. Aviones de combate ya visibles por las ventanas se apresuraron a formar una formación de escolta. Los pasajeros gritaron, no de pánico, sino de asombro, cuando las bandejas se abrieron de golpe y las máscaras de oxígeno quedaron colgando, no por un mal funcionamiento, sino porque el protocolo lo exigía. Jordan sostuvo la bolsa en alto sobre su cabeza mientras se giraba hacia los atónitos pasajeros. «Ustedes nunca fueron los objetivos», gritó por encima del rugido. Este avión era el mensaje. Elise, respirando con dificultad, se apoyó contra la pared cerca de la cocina cuando la comprensión la golpeó como una bala a través de las nubes. Creyó que mantenía el orden. Creyó que era la autoridad, pero todo el tiempo había estado sentada junto a una guerra. Y Jordan era lo único que se interponía entre el orden y el cielo en llamas.